Bueno, chicos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un ejemplo más sobre instalación de gas. Vamos a entender qué tipo de casa tenemos. En este caso tenemos una casa que tiene dos habitaciones, sala, comedor, cocina. Este, eh, pues tiene dos baños y medio, como lo podemos observar. Está claramente denotada cuál es la recámara principal, porque es la que tiene su propio baño. Y aparte, pues tenemos lo que sería el baño para la otra recámara y también para posible servicio, tanto para lo que sería la sala de televisión o para una posible tercer, tercer recámara. Bueno, estamos viendo también que la cocina pues tiene su estufa, su fregadero, y en la parte exterior, lo que sería la parte donde está el lavabo, tenemos lavadora y habría que pensar por ahí en secadora. Bueno, entonces, pues vamos a hacer el análisis número uno de qué elementos van a tener nuestra instalación de gas. En este caso, me gustaría escucharlos. Si ustedes tuvieran un proyecto de este tipo, lo voy a hacer un poquito más pequeño. ¿Qué tipo o qué elemento le pondrían de gas? Quisiera escucharlos. ¿Con qué tipos de elementos calcularían su instalación de gas? Que yo ahí sí tengo duda en esa parte, en esa pregunta, perdón. Ok, bueno, vamos a darnos cuenta. ¿Qué tenemos? Número uno, de jalón, así. Vamos a ir ahora sí que haciendo lo que va a ser de ley. Vamos a ir colocando lo que va a ser de ley. Número uno, tendríamos que tener ¿qué cosa? Una estufa. ¿Sí están de acuerdo? Eso tiene que ser de ley. ¿Qué otra cosa va a tener que tomarse en cuenta? Habría que tomarse un calentador o boiler, como lo quieran denominar. Ok, ¿qué otra cosa más es importante? Y eso lo habíamos platicado bastante. Siempre intenten agregar una secadora. Para este proyecto, únicamente para este proyecto, vamos a agregar una chimenea a gas, y también vamos a agregar un calefactor a gas. ¿Sale? Vamos entonces a tener 5 elementos de gas. Los fundamentales serían 3: estufa, el boiler y la secadora, y ya le estamos agregando una chimenea a gas y un calefactor a gas. ¿Dónde colocar cada uno de ellos? Bueno, la estufa ya está en su posición, como la podemos ver. ¿Dónde estaría la secadora? Pues aquí atrás de la puerta, donde está la lavadora pegada, ahí estaría la salida de la secadora. El boiler, no está denotado el boiler en esta presentación, o sí, no lo tenemos denotado, pero podría pensar que está en esta misma pared donde está el lavadero. Aquí mismo podría estar el calentador. Ahí está. Ahí está. ¿Qué otro elemento más? Vamos a ponerle una chimenea. ¿Dónde podría estar la chimenea a gas? La chimenea a gas podría estar en este punto. La chimenea a gas únicamente requiere, ¿qué elementos? Únicamente requiere lo que van a ser la toma de gas y una tubería que pueda tener fácilmente desahogo al exterior. Como tenemos ahí una pared, fácilmente nosotros podemos poner una tubería de desalojo hacia el exterior. Ahí está. Ahí está colocada nuestra chimenea. Ok. Ahora voy a colocar lo que sería el calefactor. El calefactor va a estar en la recámara principal, entonces va a estar en esta recámara. Voy a pensar que el calefactor va a estar de este lado del muro. Voy a ponerle, ahí está. Y hay que ir a nuestro calefactor. Recuerden que para poderlo denotar hay que denotarlo también en la simbología. Entonces, ¿qué simbología se va a ocupar? Simbología de la estufa.
El calefactor. Ahí está. La secadora. La chimenea a gas, como lo vimos, utilicé un dibujo de un rectángulo con lo que yo quería entender que eran como leños. Y unas cuantas llamas. Ahí está. Y por último, lo que va a ser el calefactor. Para el calefactor estoy usando una simbología de lo que es un calefactor normalmente a gas. El calefactor a gas es más como un radiador. Ahí está. No sé si hasta acá alguien tenga dudas, chicos. No, Inge. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Ahí, Adrián, Braulio, Carlos, Edgar. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a calcular, número uno, cuál va a ser nuestro tanque estacionario. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la estufa. ¿Qué más vamos a tener aparte de la estufa? Vamos a tener un calentador, un boiler de 30,000. Aparte de la estufa y del calentador, vamos a tener una secadora de ropa de 35, unos leños a gas, que esto es lo que representa una chimenea a gas, y también vamos a poner un calefactor. ¿Cuál es el calefactor? Ustedes lo pueden ver, aquí dice unidad superior integrada doméstica, unidad superior integrada doméstica. Esto es el calefactor y el calefactor es de 40,000 BTUs. Hacemos la suma de estos datos, 65,000 más 40,000 más 30,000 y más 35,000 y 30,000. No sé si me pueden apoyar con la suma. Sumar 65,000 más 40,000 más 30,000 más 35,000 y más 30,000. ¿Cuánto les da, chicos? ¿Cuánto les da la suma, chicos? $200,000. 200,000, ok. 200,000 BTUs, ok. Ya que tenemos la suma de todos los elementos, ahora los vamos a dividir, si me pueden apoyar ahí, 200,000 entre 850. 200,000 entre 850. ¿Cuánto les da? Hoy me dio 235.2941. 235,29 y este resultado van a ser en litros. Sí. Entonces yo me voy a esta tabla y ¿qué calentador podemos poner? Bueno, ¿qué tanque estacionario podemos poner? Podemos poner uno de capacidad de 187, que en total, ¿cuánto nos había dado? 235. Entonces, buscamos un tanque estacionario que tenga más de esos litros, uno de 287 litros, que sería un modelo 300. Entonces, nosotros ya podríamos tener nuestro tanque estacionario. Colocar un tanque estacionario de 300 litros. Ok. No sé, chicos, si hasta acá alguien tenga alguna duda. No, Inge. ¿No? Bueno, ahora viene la parte importante, ¿dónde colocarlo? Si se dan cuenta, tenemos que darle gas a qué elementos. Tener que traer una bajada de gas para darle gas al... Voy a cambiar un poquito el lugar del calentador. Lo voy a poner de este mismo lado para que sea más sencillo y no tengamos que trabajar tanto. Ahí está. Ahí está el calentador. Ok. Calentador, secadora, estufa, chimenea a gas
y calentador. Ok, para todos estos elementos va a ser necesario gas. Si nosotros lo colocamos en la parte exterior, tendríamos que pasar la tubería por toda la pared y según la reglamentación, pues debe quedar visible, entonces se miraría muy, muy fea toda la instalación. Una opción que puede ser viable para ese tipo de sistema es colocarlo en la azotea, colocar el tanque estacionario en la azotea, de tal manera que parte de la tubería pueda ir en la azotea y únicamente las bajadas. Entonces, pues ese sistema lo vamos a aplicar en esta situación. Vamos a colocar el tanque estacionario aquí en la azotea. Voy a colocarlo, pues, no sé, aquí en este punto, de tal manera que no se logre ver. Recuerden, debe de tener una separación con respecto a las ventilaciones, cualquiera que ésta sea, sea domo, sea ventano de más de por lo menos 3 metros. Entonces lo voy a poner más para acá. Lo estoy colocando para acá precisamente para que la separación versus lo que va a ser la ventilación, que en algún momento pueda dar lo que es el domo, quede separada. Ahí está. Recuerden, ese tanque estacionario va a ser de modelo 300, es decir, de 287 litros. Ahí quedó nuestro tanque estacionario. Entonces, ¿cuáles rutas? Vamos a tener que pensar en dos rutas. Una ruta que baje por el eje D, por el eje E, perdón. Una ruta que baje por el eje E, que primero deje gas al calentador y después lleve gas hacia dónde? Hacia donde está el, la chimenea a gas. Y otra bajada que se pueda colocar en el eje, puede ser en el eje 8, en el E8, en el E8 que permita precisamente darle gas a lo que va a ser el calentador, la secadora y la estufa. Entonces vamos a pensar en dos tuberías, en dos líneas de tuberías. Vamos a ir recordando cuál es la normativa de la tubería. Voy a poner la tubería debe ser pintada en color amarillo, pero pues aquí no se va a lograr ver, la voy a poner en color rojo. Salgo de mi calentador. Okay. Salgo de mi calentador. Recuerden que lo voy a llevar a dos ejes, al eje E y al eje 8, al eje E que yo tengo acá. Ahí está. No olvidar, chicos, que si tenemos que ponerle codos para hacer el movimiento hay que representarlos. Entonces vamos a representar, por ejemplo, aquí tengo yo un codo, lo tengo que representar. Siempre representen todos los elementos que podamos tener. Aquí vamos a tener un juego de codos, uno que baje y uno que corte. Entonces los voy a denotar. Ahí está. Ahí está el juego de codos. Uno baja, significa que viene el tubo así, baja y otro codo más para allá. Ahí están los dos codos. Ahora sí, esa sería una bajada. La otra, recuerden que lo tenemos en el eje 8. El eje 8 es hasta la esquina. Hasta este punto vamos a poner el otro eje. Entonces, ahí está. Ahí quedaría. Ahí quedaría lo que sería nuestra tubería de gas. Sin olvidar, chicos, hay que denotar que aquí vamos a tener también una T. Aquí vamos a tener un codo. Aquí otro codo. Y aquí, ahora sí, nuestra bajada de gas. Un codo hacia abajo. Esta misma bajada hacia gas se va a representar igual en este punto. Ahí está. Si se acuerdan, para poder denotar una tubería de gas, se le tiene que agregar una letra. ¿Alguien se acuerda, jóvenes, qué se le agrega a la tubería de gas?
a la tubería de agua. ¿Alguien se acuerda cuál diferencia hay entre la tubería de agua caliente y tubería de agua fría? ¿Qué diferencia hay entre la tubería de agua caliente y agua fría? ¿Cómo se representa? Chicos, Sería en el color de las mangueras, dije. no. Había una representación que si se pintaban del mismo color se podían identificar. ¿Alguien se acuerda? Eran por puntitos. ¿Alguien se acuerda? El drenaje era una línea segmentada. El drenaje una línea segmentada y la de agua fría es una línea con un puntito y agua caliente con dos puntitos. En este caso, como es tubería de gas, se representa con una segmentación y una letra G, o también se puede poner la palabra gas. Incluso en AutoCAD ya les va a aparecer la palabra gas completamente. Ahí está. Ahí está, chicos. No sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Quisiera escucharlos. Chicos, ¿dudas? A lo que tienes ahí dudas, mira. Nos vamos a guiar de dónde necesitamos, de dónde tenemos que darle gas. Tenemos que repartir gas a esos tres elementos: calentador, secadora y estufa. Y de este lado tenemos cercano en el mismo eje a lo que es los leños a gas y un calentador. Entonces, ¿qué sería lo viable? Para no tener que poner, por ejemplo, un tanque estacionario acá afuera y que de aquí yo lo traiga para acá, de aquí para acá y después de aquí lo suba hacia acá. Para evitar ese tipo de distribución, uno también lo puede colocar dentro de la losa. Uno puede colocar el tanque estacionario sobre la losa, siempre y cuando sea plano, tengamos un espacio plano. Y que la distancia mínima entre lo que va a ser el tanque estacionario y cualquier domo sean por lo menos 3 metros y que esta distancia sea por lo menos de 3 metros, porque la ventilación, en un dado caso que pudiera haber fugas de gas, no esta puede entorpecer a la ventilación de la casa. Entonces, ya que tenemos bien establecido eso, yo coloqué el tanque estacionario en este punto y de aquí saqué la tubería, una en el eje 2E, una en el eje E2, que sería este eje, para poder traer el gas tanto para lo que va a ser el calefactor en la planta alta, como para poder llevar el gas hacia lo que sería la chimenea en la planta baja. Esa sería la primera línea de tubería. Y la otra tubería sería una tubería que bajaría por el eje F8. Este F8 es este punto. Entonces, al bajarlo por acá, ya le puedo dar gas al calefactor, a la secadora y a la estufa. No sé si está más claro. Sí, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a nosotros. Es importante para que en este punto nosotros tengamos que sacar lo que sería nuestras distancias. Para esto voy a hacer un pequeño diagrama que se puede entender. Tengo yo mi tanque estacionario. Este diagrama no necesariamente se tiene que hacer. Este lo hago yo nada más para que se puedan dar cuenta claramente qué es lo que está pasando. Salimos del tanque estacionario. De aquí sacamos un tubo y de aquí sacamos dos líneas. ¿Están de acuerdo? Salimos y tenemos dos líneas. Una que se va a ir, primero va a dejar gas para lo que va a ser un calefactor y después va a seguir bajando y le va a dar gas a lo que sería una chimenea a gas.
¿Sí están de acuerdo? Esa sería una tubería, que es esta que está de este lado. Viene, se va de acá para acá y baja para poder gas al calefactor y después a la chimenea a gas. Después la otra tubería viene para acá, no importa aquí el signo, sino que primero va a ir bajando y va a encontrar primero, aquí va a ser más sencillo, va a bajar y en el momento que llegue va a encontrar los tres elementos. Va a encontrar primero al calentador, después de eso le vamos a tener que dar gas a la secadora y por último gas a la estufa. ¿Sí están de acuerdo, chicos? ¿Sí se entiende, chicos, qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a sacar todas las distancias para poder sacar todos los tramos posibles. Vamos a sacar todas las distancias para poder conocer todos los tramos posibles. Entonces, el primer tramo está muy sencillo. ¿Dónde está mi tanque estacionario y dónde llegamos a la T? Este primer tramo, que más o menos, según mi plano, pues va a ser como 1,5 metros. Este primer tramo tiene como 1,5 metros. Distancia de acá hasta acá. Después de esto, ¿qué distancia hay desde esta T hasta donde llega? ¿Qué distancia habría desde esta T hasta lo que va a ser el calentador? Pues muy sencillo. Medimos si de acá para acá hay 1,5 metros. De acá para acá 1,5 metros. 1 metro para acá llevamos 2,5 metros. 1,5 metros siguiendo la tubería, del codo, de la T al codo, y 1 metro del codo hacia la bajada. Llevamos 2,5 metros. ¿Y nosotros dónde estamos? Después de 2,5 metros, nosotros nos encontramos en la bajada de gas. Después de 2,5 metros nos encontramos en la bajada de gas. En esta bajada de gas, ¿hasta dónde vamos a llegar? Llegamos directamente a lo que va a ser precisamente nuestro calefactor, y de cual acá nosotros podemos colocar un codo y su llave. Podemos colocar el codo de salida y la llave. Siempre hay que poner una llave de seguridad por cualquier situación, no se tenga que subir uno hasta la parte superior para cerrar la distribución. Y ya de acá ya tendríamos gas para lo que sería nuestro calefactor. Y esta seguiría siendo, ¿qué cosa, jóvenes? Bajada de gas. ¿Qué distancia teníamos? Pensando entre que cada piso tenga 2,80, y si de acá para acá tengo 1,5 metros y 1 metro, 1,5 metros más 1 metro son 2,5, más los 2,80, significa que de donde yo tenía mi T hacia abajo, ya bajé 2,80 metros. Ahora, de donde está mi calefactor a mi chimenea, de donde está el calefactor a la chimenea, recuerden que es el mismo punto, lo único que estamos haciendo es bajando, ¿ok? Y nuevamente tenemos la T y le ponemos su llave, nuevamente le ponemos una T y le ponemos su llave. Ahí está. Y ya llegamos a la chimenea. ¿Qué distancia habría? Pues bajaríamos lo que sería el otro nivel. Entonces, ¿cuántos metros estaríamos bajando para el siguiente tramo? Otra vez estaríamos bajando 2,8 metros. No sé si hasta acá tengan, chicos, dudas. Recapitulemos, ¿qué es lo que estamos sacando? Este diagrama únicamente es para no necesariamente, para tener una idea clara. Para tener una idea clara de cuánto se va a requerir de tubería y demás. Salimos de donde está el tanque estacionario, avanzamos 1,5 metros, avanzamos 1,5 metros. Después de eso, avanzamos 2,5 metros en el piso y 2,80 metros hacia abajo. Entonces, en total llevaríamos 5,3 y llegamos al calefactor. Después bajamos otros 2,8 metros y llegamos a ¿qué cosa, jóvenes? A la chimenea a gas. Ahora, del otro lado, estamos desde el codo.
aquí vamos a ocupar un poquito más nuestros ejes. En total, ¿cuánto tenemos de acá para acá? ¿Alguien me puede apoyar con la suma? ¿Alguien me puede apoyar con esta suma? De 325 más 450 serían 775. Ok. Entonces, pero si está a 1 metro de separación, sería como 6,75. Más, sí, como 6 metros 75. Entonces, Se reduciría entonces, Inge. porque no estamos pegados a la baranda, por eso estamos pensando que de acá para acá hubiera 1 metro, Ah, sí, sí. ¿sale? Ya. Sí. Entonces, este tramo de tubo de acá hasta acá, y como el tubo de cobre no se puede doblar, de acá hasta acá, este primer tramo, voy a denotar, este primer tramo y este tramo serían 6 metros y medio, casi 7 metros. 7 metros. Y el tramo de acá para acá, que serían como unos 2 metros de tubo, como unos 2 metros, 2 metros y medio. Entonces estaríamos hablando que para poder llegar a la bajada de gas, ya nosotros llevamos en total alrededor de 9 metros. Para poder llegar a la bajada de gas, llevamos en total 9 metros. Y eso solo es en la bajada. Únicamente en la bajada. Únicamente en el tubo que está en la losa llevamos 9 metros. En el tubo que llevamos en la losa, 9 metros. Después viene la bajada de gas. Si cada piso tiene 2 metros 80, sería, le sumaríamos 2 metros 80 del primer piso y por lo menos, otros 2 metros del otro piso para poder llegar a esta planta y poder sacar el tubo. Entonces, en total, de donde está la T, desde donde está la T hacia donde quedaría ya a nivel para poderse colocar, ahora sí que sacar la línea de gas para el calentador, en total tendríamos 14,5 metros aproximadamente. De donde está la T, desde esta T, toda esta tubería la pueden ustedes medir. Si ustedes hacen su plano con escala, es más fácil para ustedes, lo pueden medir. Sigo esta tubería, después bajo la primera planta, donde aquí no tengo nada que dar de gas, y llego hasta este nivel. Y ahora sí, ¿dónde me encuentro el tubo? Después de tener la bajada de gas, ¿dónde va a aparecer? Esta bajada de gas va a aparecer aquí en este punto. Ahora sí. Aquí tenemos la bajada de gas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta bajada de gas? Vamos a sacar una tubería para el calefactor y vamos a ir sacando una tubería que va a dividir también a la secadora. Ahí está. A la secadora. ¿Y hacia dónde? Hacia la estufa. No olviden, chicos, que esta tubería debe quedar bien marcada. ¿Con qué elementos? Debe quedar bien marcada con sus elementos en T. ¿Con qué otros elementos? Aquí es un codo porque ya es parte final. Aquí sí se requiere una T. Ahí está. Y aquí también, primero una T para poder sacar la toma. Y después de esto, pues vamos a denotar lo que serían las llaves. Siempre hay que tenerle una llave que permita precisamente en algún momento, si se requiere cerrar la toma por alguna posibilidad de fuga. Ahí está. Ahí está. Y ahí quedaría, chicos, la toma. ¿Cómo vamos a denotar nuestro tubo? No olvidemos, este tubo está, lleva una letra para poderse denotar de qué es el tubo, que es una letra G.
Ahí está. Entonces, y bueno, vamos a sacar la última distancia. La última distancia sería la que habría de acá para acá. Según nuestros ejes, de acá hasta acá hay en total 2 metros. Entonces, me voy al diagrama que hice. Este diagrama es vil, únicamente superfluo, no representa nada, 2 metros. Pensando que de acá para acá haya 1 metro y de acá para acá otro metro. Ok. Chicos, hasta acá dudas. Chicos, 30. 30. Entonces, ¿cuánto de gas debe llevar el tubo? Sería de 10. Repito, la chimenea requiere 30 BTUs de gas. ¿Cuántos BTUs debe tener este tubo? De 2.8. No es adivinanza, lo tienen ahí. A ver, se los voy a poner muy sencillo. Si ustedes quieren tomar 2 litros de agua, ¿de cuánto tiene que ser el vaso? ¿De 1 litro o de 2 litros? De 2. De 2. Si la chimenea requiere 30 BTUs de gas, ¿cuántos BTUs debe llevar el tubo? 30. 30. Ay, gracias a Dios. Este primer tramo, 30. Ahora, este tramo B, ¿cuánto debería de llevar? ¿Cuántos BTUs debe llevar este tramo B? Este tubo, ¿cuánto tiene que llevar de gas? En BTUs. Sabemos que a la chimenea hay que mandarle 30 y que al calefactor hay que mandarle 40. Entonces, este tramo B, ¿cuánto tendría que llevar de gas? 70. 70. Excelente. Ahora vamos del otro lado. Parece que ya más o menos van entendiendo. Empecemos con la estufa. Este tramo E, ¿cuánto tiene que llevar este tramo E que va a la estufa? Este tramo E solo es este pedacito. ¿Cuánto tiene que llevar de gas si la estufa consume 65? 65. 65, Pero correcto. se le suma los 35 o Ah, después. ahora, para el tramo D, para este tramo D, como hay que mandarle gas a la secadora y a la estufa, como hay que mandarle gas a la secadora y a la estufa, ¿cuánto gas se requeriría? Este tramo D tiene que, por este tubo debe de pasar el gas, los 35 de la secadora y los 65 de la estufa. Entonces, ¿cuánto de gas tendría que pasar por ahí? 100. 100, excelente. Ahora, para este último tramo, para el de 14.5, que es el tramo C, este tramo, en este tramo, ¿qué gas tiene que pasar? Tienen que pasar los 65 de la estufa, los 35 de la secadora y los 30 del boiler. Entonces, en este tramo C, ¿cuánto tiene que pasar de gas? 130. 130. Por último, en el tramo E, en este tramo que sale de nuestro, en el tramo que sale de nuestro tanque estacionario, hay que llevar gas por el tubo que sale del tanque estacionario, hay que llevar el gas que va a servir para la chimenea, para el calefactor, para el calentador, para la secadora y para la estufa. Entonces, ¿cuánto tiene que llevar de gas? 200. 200. Perfecto. Ahí está. Ok, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas? Yo No sí que entiendo. donde multiplicó lo de por 1. Punto 1 y por Punto 1 y por. 3.28. Ajá. Sí. A ver, si recuerdan la clase pasada, para poder sacar el diámetro de la tubería, se requieren 2 datos. Número 1, se requieren la longitud en pies de la tubería, de la tubería y la carga en BTUs. Son los 2 datos que requerimos. Pero
Para poder sacar esta longitud en pies, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos la medición del tubo en metros, ¿qué es lo que podemos hacer? Sacamos la longitud del tubo en metros y para convertirlo en pies, multiplicamos por 1.1 y por 3.28. Es decir, 2.8 por 1.1 y por 3.28. Y automáticamente esta longitud ahora ya está multiplicada tanto por el factor de pérdida, que es el primer valor, ese es el factor de pérdida, y por el factor y por la conversión. No sé si está más claro, compañero. Sí. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ya teniendo estos datos, nosotros podemos sacar qué diámetro de tubería requerimos. Bueno, ya que tenemos la longitud en pies y la carga, ahora sí nos vamos a ir a esta tablita ya está en el material que está en la plataforma. ¿Qué vamos a ir checando? Muy sencillo, longitud de pies y carga. Bueno, chequemos, jóvenes, longitud en pies y carga. Cuando el valor sea muy cercano, no hay tanto problema. En este caso, ¿cuántos pies estamos diciendo, jóvenes? 10.10. Porque el valor es muy cercano, realmente no cambia mucho. Incluso, aunque si trabajáramos en 20 pies, ¿cuánto aguanta un tubo de 3 octavos? Aguanta 34,000 BTUs. Entonces, ¿qué tubo pondríamos? 3 octavos. Para el tramo A sería 3 octavos de pulgada. Ahora, para el siguiente tramo, como el valor dice 19.12, nos colocamos en 20. Siempre vamos a buscar el inmediato más grande. Teníamos 19, ponemos 20. Si tuviéramos 25, buscaríamos 30 y así sucesivamente. Y vamos a buscar qué tubo aguanta 70. El tubo de 3 octavos aguanta 34. El tubo de media pulgada aguanta 76. Entonces, ¿con qué diámetro? Media pulgada. Media pulgada. Ahora, para el siguiente tubo, ¿qué tubo sería? ¿Qué tubo tiene 52 pies? Bueno, prácticamente 50 pies y 130. ¿Qué tubo tendría que ser? Un tubo de 3/4 de pulgada. ¿Qué tubo sería para 3.6 pies? Para 3.6 nos pondríamos en donde está de 10. Nos pondríamos donde está el de 10. ¿Y qué tubo tiene 100 BTUs? Media pulgada. ¿Qué tubo tiene 65? Media pulgada. ¿Y qué tubo tiene 200? 5.41 y que tenga 200. ¿Qué tubo tiene 200? 5 octavos. Entonces, ahora sí ya tengo todos los diámetros. Ya tenemos todos los diámetros de la tubería. ¿Y cómo quedaría representado? Muy sencillo. Aquí es importante hacer este análisis porque eso es lo que nos va a definir cómo lo vamos a ir colocando. Dice que el tramo A, que es el que va de donde estaba la chimenea al calefactor. Es decir, el tubo que llega a la chimenea debe ser de un diámetro de 3 octavos. Ok, ahí está. Entonces, ahora, el tubo que llega a lo que va a ser al calentador, el tubo que llega al calentador es el tramo B, significa que va a ser de media pulgada. Este diámetro va a ser de media pulgada, ¿ok? Llegamos a la planta alta, ¿ok? Todo este tramo de acá hasta acá fue un diámetro de media pulgada. Ahí está. Ahora vamos con el otro. Vamos con los siguientes tramos. Voy a empezar en la parte final. Dice que la estufa es de media. Todo lo de abajo va a ser de media. Ok. Todo lo de acá abajo de media. Después los 14.5 en tubo de 3/4. Entonces voy a la planta baja. Ahí está. Este tubo de acá para acá, media pulgada. De acá para acá, un diámetro de media pulgada.
Pero ahora, el tubo que va para abajo, este tubo que viene de allá, de arriba para abajo, dice que debe ser de qué tubería, de 3/4. Entonces, este tubería que mide 14.5, que es los 9 metros en la losa, y lo que va a ir bajando, va a ser un diámetro de 3/4. Ahí está. Por último, está el tramo F. El tramo F, según el cálculo que hicimos, puede ser de 5/8. Sin embargo, aquí viene algo real. Si nosotros estábamos ocupando un tubo de 3/4 de pulgada, si nosotros estábamos ocupando un diámetro de 3/4 de pulgada para llevar gas a donde está el calentador, la estufa y la secadora, este primer tramo no puede ser de 5/8 porque sería más pequeño. Entonces, no puedo yo ocupar el tramo de 5/8. Según el cálculo, aquí está, según el cálculo, el tubo debería de ser de 5/8, pero como el tramo anterior es más grande, entonces este se tiene que convertir también en 3/4 de pulgada. Ahí está. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Salimos en 3/4 de pulgada, ponemos una T de 3/4 de pulgada y después de la T va a venir una reducción hacia media pulgada. Entonces va a haber una reducción hacia media pulgada y de la media pulgada ya vamos a ir bajando. En media pulgada vamos a tener una bajada en un diámetro de bajada en media pulgada. ¿Hasta dónde? Hasta donde esté el calentador. Después del calentador, la tubería va a seguir. El diámetro del calentador va a ser un diámetro de media pulgada y lo que va a ser la bajada va a ser un diámetro de 3/8 para que llegue precisamente hacia dónde, hacia la chimenea. En el otro, ¿cómo vamos a hacerlo? Salió en 3/4 de pulgada, sale por el otro, por la otra parte de la T, se va en 3/4 de pulgada hasta la bajada. Toda la bajada sigue siendo un diámetro de 3/4 de pulgada. Llegamos hasta dónde? Llegamos hasta donde se va a ocupar, hasta la planta baja. Llegamos en 3/4. De la bajada de 3/4, voy a borrar un poquito eso porque se vea más claro. De la bajada de 3/4 le colocamos una reducción. Este era un diámetro de 3/4 y después reducimos a un diámetro de media pulgada. Y ya con media pulgada distribuimos hacia la secadora y hacia la estufa. Y ahora sí, chicos, ya tenemos lo que sería nuestra instalación de gas. Ahí está.